Calfucurá fue un cacique y jefe militar mapuche que en el siglo XIX combatió y ganó muchas batallas contra el ejército argentino, defendiendo los territorios ancestrales de su pueblo. Calfucurá, cuyo nombre significa piedra azul, nació en Chile alrededor de 1800. Era hijo del cacique Huentecurá, uno de los jefes que ayudó a José de San Martín en su cruce de los Andes. En 1830, Calfucurá pasa a la Argentina para apoyar a otros caciques que estaban siendo atacados por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas. Sin embargo, estos caciques llegaron a un acuerdo con Rosas y Calfucurá, traicionado, les hizo la guerra, venciéndolos en septiembre de 1834 y proclamándose jefe supremo de las Salinas Grandes o cacique general de las Pampas. Al año siguiente, Rosas lanza una gran ofensiva que obliga a Calfucurá a replegarse, lo que no le impide formar una confederación indígena que controla extenso territorio. La mayor parte de la provincia de Buenos Aires, San Luis, el sur de Mendoza y los actuales Neuquén y Río Negro. El dominio de las salinas era estratégico por lo necesario de la sal para conservar la carne y los cueros, que era la base de la economía. Eso lleva a Rosas a un acuerdo con Calfucurá en 1841. Sigue la relativa paz de los años 40, que permite a Calfucurá realizar alianzas con otras naciones indígenas y reunir las fuerzas con las cuales resistirá a los ejércitos de Argentina y Chile durante muchos años. Mientras tanto, los blancos tenían su propia guerra entre Buenos Aires y las provincias federadas, que culmina en la batalla de Caseros en febrero del 52 con la derrota de Rosas y el ascenso de Urquiza. Al día siguiente de Caseros, Calfucurá ataca Bahía Blanca con 5.000 guerreros y se lleva más de 60.000 cabezas de ganado. Y a partir de entonces luchará sin descanso hasta su muerte. En febrero del 55, Calfucurá ataca la ciudad de Azul. Lo persigue Bartolomé Mitre, que será derrotado en la batalla de Sierra Chica. En septiembre, Calfucurá derrota y mata al comandante Nicolás Otamendi y saquea el pueblo de Punta de Arroyo. Mitre envía al ejército con 3.000 soldados y 12 piezas de artillería, al mando del general Hornos. Pero el 29 de octubre, Calfucurá derrotó a Hornos en San Jacinto, matándole 18 oficiales y 250 soldados. Luego de esta victoria, Calfucurá atacó los pueblos de Cabo Corrientes, Azul, Tandil, Cruz de Guerra, Junín, Melincue, Alvear, Bragado y Bahía Blanca. Su ejército tenía entre 4.000 y 6.000 guerreros. En 1870, Calfucurá ataca la ciudad de Tres Arroyos y La Raza. En octubre, ataca Bahía Blanca, de donde se lleva 80.000 cabezas de ganado. Entra en la ciudad de 25 de mayo y libera a todos los indígenas prisioneros del gobierno, por lo que el entonces presidente Sarmiento ordena una ofensiva general. Finalmente, el 11 de marzo de 1872, Calfucurá es derrotado por primera y última vez en la batalla de San Carlos de Bolívar. Y un año después, el 3 de junio del 73, muere enfermo en Chirigüé, cerca de la población de General Hacha, en La Pampa. Calfucurá no descansará en paz. 7 años más tarde, durante la llamada conquista del desierto, su tumba fue profanada por los soldados y sus restos más tarde transportados al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde siguen profanados aún hoy, junto a otros restos humanos indígenas. El inventario de ese museo, publicado en 1910, incluye 5.581 restos indígenas, esqueletos, cráneos, cueros cabelludos, cerebro en formol, mascarillas mortorias, huesos, cadáveres disecados, etc. Una monstruosidad. Durante el siglo XIX, el museo tendrá incluso indígenas esclavizados que eran exhibidos en vitrinas tanto en Argentina como en Europa. La muerte de Calfucurá no solo fue una pérdida para los pueblos originarios, sino para toda la humanidad, porque facilitará el gran despojo y genocidio llamado Campaña del Desierto, dirigido por el general Julio Argentino Roca, que masacró y esclavizó a decenas de miles de indígenas. Más de 20.000 indígenas fueron desplazados, presos unos, los demás separados por sexo para que no se reprodujeran, las mujeres despojadas de sus hijos, entregadas a los ricos como sirvientas. Se trató expresamente de un exterminio programado para limpiar y vender las tierras. 10 millones de hectáreas fueron vendidas a comerciantes y estancieros de Buenos Aires y otras tantas en 1882, rematadas en Londres y París.
últimos 30 años del siglo XIX, el gobierno argentino le dio 42 millones de hectáreas a unos 1.800 terratenientes, que eran amigos y familiares de los gobernantes de la época, empezando por el general Roca, que fue 2 veces presidente de la República. Entre ellos, 67 oligarcas de Buenos Aires pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas. Estaban ahí los miembros de 24 familias patricias. Por ejemplo, se le entregaron 2.500.000 hectáreas a la familia de Martínez de Hoz, bisabuelo del que iba a ser ministro de Economía de la dictadura militar. La versión oficial del Estado argentino es que esas tierras pertenecían y pertenecen a los blancos porque las heredaron de España cuando se fundó la República. Y la guerra de exterminio sigue siendo justificada. Antes y después de Calfucurá hubo otros líderes indígenas, pero Calfucurá seguirá siendo el más importante de todos y seguirá esperando en el infame osario de un museo que termine de una vez por todas la conquista del desierto y que Argentina le conceda la dignidad que le niega para que pueda ser enterrado por su gente en la tierra que defendió. Mientras tanto, la vida y lucha de Calfucurá seguirá siendo un misterio de la historia.